Y por un lado las feministas, en sus puntos de vista, dicen ellas, para mí la ciencia determina que es parte de mi cuerpo. Por otro lado, la iglesia y grupos afines, y de acuerdo a lo que, pues sus cuestiones ideológicas y también apoyados en la ciencia, refieren que no, que es una vida autónoma a partir de la concepción y que si tú le impides continuar en vida, bueno, pues precisamente lo estás privando de la vida. Bueno, las responsabilidades de cada quien, que hay muchos métodos para evitar el embarazo. Sí, pero estamos hablando de un país, casi la mitad del país está en situación de pobreza, todo lo que implica con ello, ¿no? Donde seguramente la educación sexual pues es casi nula, pues, ¿no? He de decirte que este grupo de información en reproducción elegida establece un ranking de los estados que respetan más el derecho a decidir de la mujer y los que respetan menos. Sonora está en el último lugar. De la bancada de la 4T, donde había algunas feministas, incluso de MC también, lo que venía era la despenalización del aborto y nunca llegó. Creo que el gobernador mandó parar eso, ¿no? Porque, pues no se quiso confrontar, yo creo, con los grupos religiosos, con la misma iglesia, pero bueno, ahí se paró. Y no solamente, legalmente ya está establecido en la jurisprudencia, pero no solamente se estableció eso, sino que los colectivos feministas, oye, es que no basta con que elimines el tipo penal, tienes que establecer políticas públicas para que las mujeres puedan ejercer ese derecho. Todo va a depender, fíjate qué curioso, ¿no? Yo creo, de los regímenes políticos en turno. Bienvenidos a La Polaca con Aarón Tapia, el antro político donde lo único que no se degenera es la verdad, periodismo sin tapujos ni mordazas. Síganos en nuestras redes sociales, en mi Facebook personal, Aarón Tapia, en la página de Facebook Aarón Tapia Periodista, la cual les invito a que le dé like a la página para que pueda seguir las publicaciones que hacemos a diario y que les notifique también estas transmisiones en vivo. Estamos también en mi canal de YouTube, Aarón Tapia, suscríbase y dele click a la campanita para que les notifique los videos que subimos a diario y también estas transmisiones en vivo. Estamos en mis cuentas de Twitter, en mi cuenta personal, @naranjero75 y en la cuenta del programa, @lapolaca con AT, en Instagram como Aarón Tapia F y TikTok, Aarón Tapia Periodista. Bueno, hoy es lunes de la Mesa de los Abogados y el tema es pues esta contradicción que hay en cuanto a la despenalización del aborto en los criterios de la Corte y lo que hay acá en Sonora, que ahorita, bueno, nos van a estar explicando ya más a fondo nuestros colaboradores de hoy. Rodolfo Montes de Oca, ex fiscal general de justicia del estado de Sonora y también abogado penalista, litigante penalista, y Pedro Contreras, titular del Centro de Justicia Penal Federal acá en Sonora. ¿Cómo anda, Rudy? Muy bien, gracias. Luego la sonrisa colgate le sale. Andas ¿por qué andas contento? No, o todos los siempre, lunes vienes sí, contento, sí, ¿no? Porque sí, luego esbozas la... No, y aquí el lugar, me genera ese estado de ánimo. El programa, bueno, todo. No, muchas gracias. Gracias, Pedro Contreras. ¿Cómo andas después de 3 días de vacaciones? ¿Cómo anda el tono chilango? Bien, anda bien, contento. Las 3 semanas te las llevaste, o dos. 2 semanas, 2 semanas me pasé en Ciudad de México. No, pues luego no te lo acabas, ¿no? No te lo acabas. No, jamás. Bueno, el tema entonces de hoy, ¿quieres iniciar? Pues si me permite, sí, gracias. Bueno, mira, yo creo que en estos tiempos la ciudadanía en general está muy ocupada y concentrada en temas pues que son los que aparecen en los medios general en este momento. ¿Cómo son? Bueno, pues la inseguridad, la violencia, los lujos o vida opulenta de algunos políticos. Hay al que le llegan a tomar la foto ahí, que llega a aparecer, como acabas de mencionar, con un reloj, un vehículo, una casa. Y bueno, pues tienen que estar ellos, tienen que estar dispuestos, porque así es, el servidor público tiene que estar sujeto al escrutinio público. Sí. Pero bueno, que por eso... Cierto, tu comentario, una vez que hiciste aquí, que sacamos un clip de que era pecado que el funcionario público ande de ostentoso. Lo acabo de otra vez ver aquí en TikTok, no sé cuántas lleva, ahí lo fijé mejor ya, puedes fijar 3 en TikTok y fijé el tuyo porque lleva
800,000 vistas ahí, porque pues se ha es algo que a la mantenido gente, vigente. sí, exactamente, sigue avanzando, porque es algo precisamente que a la gente le molesta, ¿no? Ver al funcionario público, Sí, no importa que sea rico desde antes, que sea, ya está en la función pública, está haciendo uso de recurso público, y aunque no sea como dice Noroña, yo me lo pago de mi propio dinero, no, pero eres funcionario público, ya representas otra cosa, ya no te representas a ti mismo, pues, ¿no? Pero bueno, es otro tema. Nada más que me recordaste ahorita. La semiótica, el así simbolismo, y más cuando la bandera es esa, la austeridad, la sobriedad, casi el estoicismo, ¿no? Y de tal manera que, bueno, pues la gente aquí en sus localidades, pues se conoce cuál es el antecedente de cada uno, donde no la podemos engañar. Y también esos pues casos que creo que no es el de Noroña en cuanto a argumentar que él venía de una familia pudiente o que la tía solterona aquella que dejó una gran herencia y él era el sobrino consentido y le dejó todo ese dinero, o si recuerdas como así es, o si recuerdas aquella vez que comenté aquí en esa ocasión también que el presidente Ruiz Cortines, que es de los que se ha caracterizado por mucha sobriedad, austeridad, lo primero que le dijo a su gabinete: no quiero que nadie se vaya a ganar la lotería en este sexenio, pues, ¿no? Entonces, para hacer hay que parecer. Eso es fundamental, y ya hablábamos del dicho de Julio César, así es, la mujer del César no solo debe ser decente, sino parecerla, y en síntesis, adquirir una casa para mejorar cuando estás en el servicio público es pecado y atente, no puedes ser desvergonzado, sinvergüenza, y hacerlo, porque entonces si quieres hacerlo, pues vete a la iniciativa privada, hazte comerciante, hazte empresario, si quieres presumir tus ganancias, tus riquezas, tu opulencia, pues vete a la iniciativa privada. ¿Qué necesidad tienes de andar ahí que la prensa te ande preguntando, que la declaración patrimonial, si ya eres rico, pues? Es muy raro, es muy incongruente, pues, ¿no? Bueno, en fin, entonces, como dices tú, bueno, entonces ese tema ha estado en el ambiente, y cuando no es uno, es otro. Ahorita, y sí me llamó la atención, ahí por alguien dijo, híjole, al que le esculquen le encuentran, dicen, le empiezan a esculcar un poquito y empieza a salir ahí. Pero mientras eso sucede, también se están tomando decisiones jurisdiccionales que trascienden a la vida cotidiana más de lo que nos imaginamos, como es el tema que pues en ocasiones se considera como tabú. Yo ya no lo considero que sea un tabú, tomando en cuenta ya el avance cultural y apertura que hay de la ciudadanía. Me parece más una especie de controversia o de conflicto que hay sobre si se debe de penalizar o no el aborto. Yo creo que los años 50, 60, tal vez en los 70, 80 más o menos, cuando no había esa difusión, esa amplitud de los medios de comunicación, también ese avance cultural que hay de nuestras juventudes, pues muchas veces sí por desconocimiento, por ignorancia, pues había lo que le llaman embarazos no deseados o no programados o no esperados. Y entonces, bueno, luego entraban también en aquel tiempo por cuestiones de conservadurismo, lo que fue, ay, ¿cómo van a ver que mi hija está embarazada? Es una vergüenza aquí o qué sé. O bien, bueno, pues no lo quiero tener porque no tengo manera de mantenerlo. O bien el esposo, más bien el papá que lo procreó, el hombre que lo procreó, no quiere responder. Bueno, había multiplicidad de casos. A lo que voy es que en aquel tiempo me parece que al no haber esa penetración de la comunicación como existe en este momento, pues era más probable que sucediera. Y que ahorita pues ya los métodos para evitarlos pues están muy generalizados. Yo pienso, yo creo que definitivamente la gente ignorante o la que definitivamente sí quiere procrear a un hijo, bueno, pues lo deja, pero sin embargo sigue sucediendo y sigue habiendo un debate enconado entre las feministas y entre la iglesia y grupos afines. ¿Y cuáles son las posturas? Bueno, pues las feministas en síntesis refieren, de acuerdo a como yo las he entendido, que el embrión
viene siendo casi como si fuera una extremidad o una parte de su cuerpo, y que ellas libremente deben o pueden disponer de esa parte de su cuerpo y que no puede o no debe ser penalizado. Por el lado, bueno, de la iglesia y grupos afines, lo que se dice es que no, que es una vida, el embrión es una vida autónoma, que aunque tiene un cordón, pero ya es una concepción, es una vida autónoma, y entonces es privar de una vida de un ser humano. Y ahí está la controversia, el conflicto, y bueno, pues existen, y hablando, como mencionabas tú, de alguna contradicción en la legislación, pues nuestro Código Penal de Sonora, como algunos otros códigos penales de la República, salvo por ejemplo el de la Ciudad de México, que hace tiempo despenalizó el aborto. Tiempos de Marcelo, ¿no? Aquí en nuestro país, en nuestro estado de Sonora, sigue el Código Penal contemplándolo con un capítulo especial, desde el artículo 265 hasta el artículo 270. Y en esa regulación, en donde contempla pues penalidades en cuanto a la, fíjate, de 3 a 10 años, o sea, no es poca cosa, es una sanción muy elevada en mi concepto. Sin embargo, bueno, primero dice de 1 a 6 años de prisión, de 1 a 6 años de prisión para el aborto, y la sanción de 3 a 10 años es para quien lo realice sin el consentimiento de la mujer. Ese es el único que queda vigente de los artículos, como te decía, 265 al 270. Y muy brevemente, ya para permitir aquí la intervención del buen amigo Pedro, para darle el contexto a la ciudadanía, el 265 del Código Penal de Sonora pues define el aborto como un delito cuando se lleva a cabo en cualquier etapa del embarazo. El artículo 266 contempla esa sanción que te mencionaba hace un momento, cuando se cometía el aborto, que es de 1 a 6 años de prisión. El 267 es el único que, si no se aplica esta jurisprudencia, que se tiene que aplicar porque es obligatoria, jurisprudencia obligatoria emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, porque aquí es cuando sea el aborto sin consentimiento de la mujer, ahí sí se sanciona y se queda vigente. Luego el artículo 268 pues habla de la suspensión profesional a médicos y parteras que intervengan en este tipo de procedimientos, pero que también ya queda sin efecto. El 269 y el 270 que permitían el aborto en caso de violación o riesgo de muerte, pero ya no. Ahora ya la mujer puede decidir. ¿Qué impacto? Riesgo de muerte. Eso estaba contemplado, Okay. Eran excepciones, vamos llamándole, eran excusas absolutorias que habían. Si es que había riesgo de muerte de la mujer o había sido el embarazo producto de una violación, no se sancionaba. Pero ahorita, como ya en términos generales se está despenalizando, pues se quedan sin necesidad de existir este precepto, pues, ¿no? Entonces, fíjate el impacto que puede tener jurídico. En este momento, como está vigente hasta el día 29 de agosto de 2025, que es cuando se publican y entran en vigor estas jurisprudencias obligatorias, que son 6, todas tendientes a lo mismo, quienes se encuentren ahorita compurgando una pena por aborto, ya sea la madre o ya sea los que auxiliaron como médicos, parteras, etcétera, ellos ya deben de ser liberados. Claro, tiene que hacer un trámite e invocarse esto. Y quienes estén llevando un procedimiento penal teniendo como base de la imputación el aborto, también deben de quedar ya sobreseídos o sin efectos los procedimientos con base en esto. Tercero, ahora ya tomando en cuenta esta disposición, pues se pueden instalar aquí clínicas dedicadas a este tipo de actividades. Y ya para cerrar, yo considero que aquí la controversia finalmente, como un embudo, llega a la ciencia, porque es la que finalmente le tendrá que determinar a los legisladores, porque esto no deja de ser un criterio de la Corte, obligatorio, pero un criterio de la Corte,
Y ya lo que pudiera solidificar esto es pues una reforma legal en donde los legisladores tendrán que establecer si definitivamente el aborto ya no constituye un delito o bien si lo siguen considerando como tal. Pero sus criterios, en mi concepto, parten de lo que ellos consideran que la ciencia indica. Y por un lado las feministas, en sus puntos de vista, dicen ellas, para mí la ciencia determina que es parte de mi cuerpo, como si tuviera, no es crítica, pero lo voy a poner como ejemplo, es como si resulta que tengo un brazo engangrenado y pues me lo mutilan para efectos de que no me muera, o bien si tengo diabetes y me cortan el pie, pues es una extremidad mía y yo decido. Bueno, para ellas hasta pueden criticar o corregirme, no hay problema, así lo entiendo yo, que para ellas es una extremidad más de ellas y ellas pueden prescindir si así lo desean. Y a mí lo que sí me llama la atención es que según estas disposiciones es en cualquier etapa del embarazo, o sea, ir en el 8º, 9º mes y mientras no haya sido el parto, pues, ¿no? Por otro lado, la iglesia y grupos afines, y de acuerdo a lo que, pues sus cuestiones ideológicas y también apoyados en la ciencia, refieren que no, que es una vida autónoma a partir de la concepción y que si tú le impides continuar en vida, bueno, pues precisamente lo estás privando de la vida. Entonces, esa es la controversia que yo creo que esto va a generar. Por el momento yo considero que este es un triunfo de las mujeres que han propugnado y que han tenido así es, que han postulado esa situación y en cuanto a que ellas tienen derecho a determinar con libertad qué hacer con su cuerpo y por lo pronto pues esto es la vigencia que existe y la trascendencia que tiene. Bien, me parece que hay una contradicción enorme en cuanto a los grupos que no quieren que se despenalice, porque por una parte hablan de esto de la vida, del producto, pues no sé si decirles niño, bueno, futuro, pues bebé, el embrión, y dicen, no, es que es una vida y cómo vas a cortar, pero te dicen, bueno, si es por violencia, pues sí, ya vale madre, ¿verdad? La vida de... Pues sí, o sea, es una contradicción, ¿no? Y a mí lo que más me indica que en el fondo es la restricción de las libertades sexuales de la mujer, a mí es lo que me parece, ¿no? Porque, ahora, creo que en otro sentido ha fallado la comunicación de quienes están en pro de la despenalización del aborto, porque caen en el juego del discurso de la parte conservadora que quiere que no se despenalice, porque dice pro aborto, se dice, ¿no? Yo creo que no es en sí, o sea, per se, promover el aborto, sino la despenalización, porque no creo que nadie en su sano juego, bueno, o por lo menos la mayoría de la gente no va, ay, quedaste embarazada, yo creo que no es así eso, sino lo que pasa es que hay N y 1000 factores del por qué una mujer decida el por qué va a abortar, ¿no? Entonces, sobre eso es lo que me parece. Ahora, hay muchos aducen de que, bueno, las responsabilidades de cada quien, que hay, como lo dijiste ahorita, hay muchos métodos para evitar el embarazo. Sí, pero estamos hablando de un país, afortunadamente ya ha bajado, ¿no? La cifra, pero casi la mitad del país está en situación de pobreza y todo lo que implica con ello, ¿no? Donde seguramente la educación sexual pues es casi nula, pues, ¿no? Entonces, bueno, eso yo quería nomás dejar, para abrirme un poquito de la parte jurídica, que me parece que es importante, pues, ¿no? Eso está, pero bueno, adelante, Pedro. Yo me voy al artículo primero de la Constitución, párrafo 3º. Dice, todas las autoridades en el ámbito de su competencia tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá
prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en términos de lo que establezca la ley. ¿Qué quiere decir esto? Que todas las autoridades están obligadas a respetar y promover. ¿Qué dice el artículo 4 de la Constitución en su segundo párrafo? En el artículo 4, segundo párrafo, se establece que toda persona tiene derecho, ¿sí?, a decir de manera libre, responsable e informada sobre el número y espacio de sus hijos. ¿Cuál es el alcance del artículo segundo, el párrafo segundo del artículo 4? Ya lo estableció la Corte, indudablemente, no hay duda aquí. Pues que las mujeres tienen derecho a decidir sobre su maternidad, ¿no? Porque si no se le reconoce ese derecho que está plasmado en el artículo 4, va en contra de su dignidad, está en contra de la autonomía reproductiva, está en contra del libre desarrollo de la personalidad, de su derecho a la salud y el derecho a la igualdad y a la no discriminación. Entonces, no hay duda, con base sobre todo en los criterios de 2023-2025, que la mujer tiene derecho a decir, en términos de la interpretación realizada por la Suprema Corte, que es obligatoria para las autoridades observar los derechos humanos. Ahora, ¿cuál es el problema en los hechos? Pues que en el mundo el 50% de los abortos se realizan en condiciones peligrosas. O sea, en el mundo. Y que en la adolescencia es la segunda causa de muerte, las complicaciones del embarazo. Es decir, de las niñas o de las adolescentes de 12 a 19 años, la segunda causa de muerte son complicaciones en el embarazo. Entonces, ese es el tamaño de la problemática. O sea, la problemática es de que se le tiene que dar a la mujer, ¿sí?, y está obligado el Estado, frente a su derecho a decidir, a darle las herramientas para que eso se dé. ¿Cuáles son esas herramientas? Información, ¿no? Pero también asesoría médica, asesoría psicológica, antes, durante y después de la interrupción legal del embarazo. Y ahí yo sí coincido de manera tajante con los colectivos feministas, sobre todo con esta organización que se denomina, acá la tengo para no errar, se denomina Grupo de Información en Reproducción Elegida, se llama. Grupo de Información en Reproducción Elegida, por sus iniciales GIRE. Y ellos han hecho un seguimiento durante 3 décadas de cuál ha sido el comportamiento del Estado mexicano respecto a la interrupción legal del embarazo. Incluso ya la propia Universidad Nacional Autónoma de México, que ha señalado que es un gran riesgo el embarazo infantil, ha retomado toda la estadística que se ha generado. Y el gobierno federal, al reconocer también la interrupción legal del embarazo, y ya al emitir el gobierno federal, no el local, ¿sí?, la normatividad, como las instituciones de salud federales deben de respetar, y no más bien dicho, no respetar, sino que están obligados a que se materialice el derecho de las mujeres a decidir sobre la interrupción legal del embarazo. Y la exigencia de ellas es muy sencilla, Aaron, que desaparezca el aborto voluntario de los códigos penales, de todos. Y tienen razón y tienen sustento legal y jurisprudencial ya en este momento. ¿A qué se han enfrentado ellas? Pues a que las obstaculizan las autoridades. En este año ya fueron ellas, ya le han presentado al Congreso del Estado para que se elimine el aborto voluntario o la ahora conocida interrupción legal del embarazo del Código Penal de Sonora, pero no hay voluntad política hasta este momento. Incluso creo la presidenta de la Comisión Permanente en Verano señaló que no había consenso todavía en relación a esto. Pues es que es como decir, no hay consenso en respetar la Constitución si el artículo 1, párrafo 3 dice que están obligados a respetar los derechos humanos. El artículo 4 establece el derecho a decidir de las mujeres respecto a su maternidad, y el alcance de este derecho a decidir ya está bien delimitado por la Suprema Corte. Entonces, a veces cuando fueron las marchas feministas años atrás y yo veía como algunas mujeres tenían cierta rabia en golpear a ciertas puertas de las autoridades, yo decía, se me hace que están exagerando, ¿no? Pero ya cuando uno se pone a estudiar los temas, sobre todo estos que están bien documentados, pues tiene más empatías con ellas, porque me parece que no se vale que no se les esté materializando, ¿sí?, su derecho, y no esté cumpliendo con su obligación del Estado. He de decirte que este grupo de información en reproducción elegida establece un ranking de los estados que respetan más el derecho a decidir de la mujer y los que respetan menos. Sonora está en el último lugar.
Es decir, de todos. Baja California ha dado pasos grandes, Sinaloa ha dado pasos grandes, Chihuahua es más, las mujeres de Sonora que no tienen visa, porque las que tienen visa hace 25 años pueden ir a Arizona a una interrupción de embarazo, pero ahora ya las mujeres de Sonora que no pueden hacer una interrupción del embarazo y que no tienen para costear un viaje a la Ciudad de México, pues tendrán que ir a Sinaloa, a Chihuahua o a Baja California. Es decir, somos la oveja negra en el norte del país en relación a este derecho. Inclusive estamos por encima de Guanajuato y Querétaro y estados que se consideran como muy conservadores y de una corriente más apegada a la iglesia. Y yo hasta aquí mi primera intervención. Curioso, ¿no? Digo, porque el mismo gobernador se ha jactado de que Sonora es un estado de avanzada, dice, progresista. Pues, a ver, cuando se vino, lo primero que se reformó en el Congreso, el 2021 todavía, sí, era todavía 2021, o sea, recién llegada la nueva legislatura, en ese momento la nueva legislatura y el gobierno de Alfonso Durazo, se aprobó el matrimonio igualitario. Y entonces se pensaba, y porque así era la intención de muchos de la bancada de la 4T, donde había algunas feministas, incluso de MC también, pues venía, lo que venía era la despenalización del aborto, y nunca llegó. Creo que el gobernador mandó parar eso, ¿no? Porque, pues no se quiso confrontar, yo creo, con los grupos religiosos, con la misma iglesia, pero bueno, ahí se paró. Y no solamente debe ser despenalizarlo, sino que hay una serie de políticas públicas que protejan a la mujer y le den la información y el soporte médico institucional necesario para que ejerce el derecho a interrumpir legalmente el embarazo. Ahorita que yo mencionaba esto de que pues vivimos en un país de por lo menos un poco más del 40% de que vive en situación de pobreza y todo lo que conlleva con ello, que el acceso también a la educación es muy limitado. Fíjate, el Estado es una responsabilidad del Estado, la educación, ¿no? Y si no está llegando esa educación a esos sectores, mucho menos pues en este caso hablando concretamente de la educación sexual, o sea, hay una omisión del Estado y luego todavía los vas a castigar porque pues no saben muchos de qué métodos utilizar para no quedar embarazados, pues, ¿no? Entonces, y todavía los castiga, está cabrón, o sea, yo creo que es criminal de parte del Estado hacer eso, ¿no? Pero, bueno, a ver, no sé qué... Bueno, mira, ¿a quién te fregaste cuando eras fiscal general? No. Fíjate que en este tema, yo en este momento, como abogado, bueno, pues acato lo que en este momento dispone nuestro máximo tribunal. Pero debo decirte que en lo personal, yo me encuentro también en una disyuntiva. O sea, yo estoy a la expectativa, yo estoy a la expectativa de lo que precisamente o la ciencia finalmente concluya al paso del tiempo, así como por ejemplo cuando nos íbamos a imaginar que el DNA debe existir, por ejemplo, precisamente por el avance de la tecnología, de la ciencia. Había delitos, por ejemplo, como el adulterio, que se derogó, porque antes de que, cuando existía ese delito, no había la ciencia avanzado a grado tal que a través del DNA se pudiera determinar el parentesco. Y entonces el adulterio, precisamente, hay quienes al nombre adulterio lo interpretan como una cuestión de adultos. No, es que esa palabra quiere decir adulterar. ¿Y qué es adulterar en ese caso? Bueno, que como en aquel tiempo la ciencia no tenía los alcances para poder determinar de quién era el producto de una gestación, pues entonces finalmente quien era sancionada y penalizada por el adulterio era la mujer. ¿Por qué? Porque al tiempo no se iba a saber si el producto era de su esposo o de la persona con la que ahí tuvo intimidad. De los cachos, dicen. Entonces, a partir de que ya el DNA nos permite saber con el 99.99% si hay parentesco en la genética, bueno, pues ya no tenía caso porque la razón de ser de ese precepto era esa.
Entonces aquí en este caso, en el del aborto, bueno, yo esperaría que al paso del tiempo la ciencia pueda determinar, y no solamente determinar, sino convencer a alguna de las dos partes qué es lo que realmente, porque por ejemplo yo escuchaba ahorita aquí a Pedro, y en su terminología, voy a hablar no cuestionando ni nada, pero sí como si fuera abogado del diablo, pues, ¿no? Como si yo estuviera del lado de quienes tienen la postura en contra del aborto. Yo diría, oye, pues es un eufemismo que digas la interrupción del embarazo. Es una privación de la vida, te diría quien estuviera aquí debatiendo. O sea, las palabras, sí, así lo expresan, de hecho, como lo usan, pues no, interrupción del embarazo. Pero ¿qué va a decir la contraparte? Que ahí sí entro también en algo que tú comentabas hace un momento respecto de algunas contradicciones. Es cómo es posible que para efectos de que en términos generales se prohibía el aborto, y que así era reprobado o reprochado por la iglesia, por los grupos afines, vámonos llamándole Opus Dei, legionarios, bueno, esos legionarios ahí, güey, allá con el titular, ahí el líder que tiene eso, mejor no lo voy a mencionar, no lo voy a mencionar, pero porque no, como que no tiene mucha calidad moral aquí para mencionarlo, pero bueno, ya se mató. A lo que voy es a esto, que no, pero yo no estoy defendiendo, yo estoy hablando en términos generales, objetivamente, porque te decía que tú comentaste que era incongruente, pues, ¿no? Como para efectos, términos generales sí, pero cuando era producto de una violación o peligraba la vida, porque había una excusa absolutoria. No, pero ahí hay que recordar que la iglesia y esos grupos, inclusive en caso de violación, ellos reprueban el aborto. Algunos, pues no todos. Por la iglesia católica sí. Si la iglesia católica sí es producto de violación, y va a la mujer y le dice, así exactamente, o sea, es una decisión y voluntad de Dios, entonces ahí no se justifica, pues, ¿no? De acuerdo a eso. Ahí hay que preguntarles a ellos, entonces, si es una voluntad de Dios, pues si te enfermas también es una voluntad de Dios, no te andes operando, cabrón, ¿no? Bueno. Digo, pues es una voluntad de Dios, y si vamos a ir a las voluntades del divino. Por eso hay religiones que no permiten las transfusiones sexuales o la atención transfusiones de sangre. Perdón, de sangre. ¿Qué sangre, perdón. ¿Qué pasó? Transfusiones de sangre, tienes razón. Antes si no dijo penetraciones sexuales. Oye, eso es lo que luego va a provocar mucha... Sí. Bueno, nomás para terminar, entonces, porque iba por partes, pues, ¿no? Entonces, por ejemplo, nomás para aclarar en tu afirmación, decirte que esa situación de incongruencia más bien pudiera considerarse o atribuible a los legisladores, porque la iglesia, por lo menos la iglesia católica, que es de la que yo pertenezco, es muy firme o congruente en ese aspecto, en el sentido de que así, como tú dices, bueno, pues a lo mejor en tus puntos de vista no estás de acuerdo, pero yo estoy hablando más cuál es el criterio. Sí, claro. Y el criterio es que cuando hay una violación, bueno, pues tampoco es justificado el aborto. Eso es en cuanto a eso. Ahorita mencionaba Pedro también el artículo 1 de la Constitución General de la República, pues que consagra principalmente el respeto a los derechos humanos. Ahí también, ¿cuál sería la respuesta del abogado del diablo aquí? Y los derechos humanos del embrión, pues para nosotros ya es una vida, es un ser humano, también tiene sus derechos humanos. Esa sería la respuesta, y es a lo que voy, pues que hay esa contradicción de criterios que aún con esta disposición que legalmente pues cobra fuerza, vigor, deja sin efecto, es decir, son inaplicables ya los artículos que mencioné del Código Penal de Sonora a partir del 29 de agosto que se publicaron estas jurisprudencias obligatorias. Entonces, eso es lo que sería. Ahora bien, tú acabas de comentar algo también que me parece muy razonable y que estoy muy de acuerdo. Dijiste, yo no creo que las mujeres en un momento dado dicen, ay, no me embaracé. No, yo imagino que es una cuestión traumática, aunque sea con los métodos más salubres, más profesionales, más avanzados en la naturaleza de la mujer, el tener un producto ahí, no sé cómo le pongo, para mí es un embrión de acuerdo a la ciencia, ya les genera una sensación, claro. De tal manera que aquí sí ya nomás para cerrar esta participación, quisiera mencionar
la justificación que da la primera sala de la Corte para emitir esta disposición, y que creo que responde a esa cuestión de cuando la mujer está también ella en esa disyuntiva de decidir pues si lo hace o no lo hace. Y entonces aquí lo menciona en términos no específicos, pero sí me parece que da la respuesta a eso. Dice en su justificación: el derecho a decidir de las mujeres es el resultado de su intrínseca libertad de autodeterminarse y escoger libremente las opciones y circunstancias que le dan sentido a su existencia conforme a sus propias convicciones. En ese sentido debe reconocerse que pertenece a su más íntima esfera la decisión de continuar o interrumpir su embarazo dentro de un breve periodo cercano a la concepción. En ese sentido, no corresponde al Estado conocer o evaluar las razones para continuar o interrumpir su embarazo, ya que solo la mujer conoce la importancia de cada uno de los motivos personales, médicos, físicos o psicológicos, económicos, familiares y sociales que la orillan a tomar una decisión en un sentido u otro. Por esa razón, la penalización del aborto consentido o autoprocurado anula por completo el derecho de las mujeres a decidir sobre su maternidad, ya que la elección de interrumpir el embarazo se considera como delito y se castiga con pena de prisión, incluso durante un breve periodo cercano a la concepción, etapa en la que se reconoce y se debe respetar plenamente el ejercicio de este derecho constitucional. Entonces, esta parte donde menciona este párrafo me parece que da la respuesta a lo que acabas de comentar. Si bien es cierto, es una decisión muy difícil, dice, solamente la mujer conoce la importancia de cada uno de los motivos personales, ya sean médicos, económicos, familiares y sociales, que la orillan a tomar esa decisión. ¿Por qué? Porque pues no es fácil, no es sencillo, totalmente. Pero bueno, pues me parece sí muy razonable lo que argumenta aquí la Corte, pero la controversia va a continuar hasta que, como te digo, creo yo, la ciencia no logre determinar. La Corte en 2023 ya determinó que hay muchos tipos penales de aborto, uno por cada estado y el federal. Y poco a poco ha ido tumbando tipo penal. Tipo penal que se le pone enfrente, tipo penal que tumba. Y no solamente la Corte, los tribunales colegiados federales en cada estado han ido tumbando. ¿Pero cómo lo han ido tumbando? Pues con el impulso de la ciudadanía, ¿no? Porque hay una resistencia institucional a aceptar y a reconocer el derecho a decidir de la mujer. Ahora, ¿qué implicaciones tiene ahora? Yo te diría, es indudable que el tipo penal debe desaparecer. Legalmente ya está establecido en la jurisprudencia, pero no solamente se estableció eso, sino que las colectivos feministas dicen, oye, es que no basta con que elimines el tipo penal, tienes que establecer políticas públicas para que las mujeres puedan ejercer ese derecho. Y entonces otra vez, a ir en cada estado, a ampararse, a litigar, uno por uno, es decir, le han hecho la travesía muy complicada a los políticos, a las mujeres. Eso no hay duda. Tan es así que en 2023 la Corte le ordenó al Congreso de la Unión eliminar el tipo penal del Código Penal Federal, y es momento que no se dan tiempo para eliminarlo. ¿Sí? Desacato, ¿no? Y te voy a leer nada más el artículo, nada más para que veas la calidad de la legislación penal y determinar que este articulado es de 1931, nada más para que también nos demos una idea de qué estamos hablando y qué ideología e idiosincrasia permeaba en ese momento, dice. Una pregunta, pero disculpa, ese es el Código Penal Federal. Federal, sí. Okay. Dice el artículo 332. Se impondrá de 6 meses a 1 año de prisión a la madre que voluntariamente procure su aborto o consienta que otro la haga abortar, si concurren 3 circunstancias, es decir, te voy a nada más castigar con 6 meses a 1 año, sí, no tengas mala fama. Ay, sí. Fracción segunda. Qué peligroso. Que haya logrado ocultar su embarazo. Fracción tercera. Que sea fruto de una unión ilegítima. Es puro machismo. De eso estamos, de eso es lo que hay ahí adentro, pues. Y es lo que, de la simple lectura dices, fue un exceso, pues, tener a las mujeres, incluso hablar de mala fama en el aborto, hablar de ocultar el embarazo y hablar de unión ilegítima, pues. O sea,
como como una doble moral. Sí, claro. O sea, hay una doble moral en este articulado. Sí, Pues, o sea, totalmente. sí, pero si ninguna de esas concurre, es decir, si tienes mala fama, si no lo ocultaste o no estás en unión, dice, faltando alguna de esas circunstancias mencionadas, se aplicará de 1 a 5 años de prisión. O sea, si tienes mala fama pública, te voy a aplicar una pena más alta, pues. O sea, esto es lo que hay. Esto es lo que hay. Hay que lapidarla, ¿no? La realidad yo creo que, bueno, a veces es el Código 1931. Penal. Pero eso 1931. es el Código Penal Federal. Pues, Es el ¿no? federal. Ahora, en Sonora es el código de Beltrones. Y nada más quitaron ese articulado. Pero en realidad siguen criminalizando. Siguen criminalizando, ¿sí?, a la mujer que interrumpe su embarazo. Ahora, pues yo te diría, bueno, pues es que sí, el derecho del nonato. Pues en realidad la Corte no ha reconocido ese derecho. Bueno, no lo ha reconocido. Ni tampoco la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué derecho es ese? El derecho del nonato, pues del que está ahí, vamos a decir, el embrión fecundado. Algunos hablan de 12 semanas, otro de 13 en las diferentes legislaciones penales, pero incluso la Organización Mundial de Salud habla de 20 semanas. Sí, creo que en Inglaterra hasta 19 semanas. Claro, pero eso de las semanas depende mucho de no poner en riesgo a la misma madre, ¿no? O sea, más que otra cosa, me parece. Entonces, yo creo que es grave que se esté desatendiendo ese tema cuando ya no hay nada en realidad no hay mucho que discutir. Realmente dijeron el tipo penal no va, el de aborto voluntario no va, ¿sí? Debe de haber políticas públicas, ¿sí?, que le permitan a la mujer ejercer el derecho a decidir. Y me parece, y aquí nos damos cuenta cómo la agenda política, ¿sí?, nos damos cuenta de que hay cosas que le interesan más a los legisladores que otras. Eso es sencillo, ¿no? Totalmente. Y puntualizar acá que me parece que las sesiones se realicen en tan corto tiempo, las sesiones ordinarias, eso también debe de ser de 1930, que es cuando viajaban en diligencias y en caballos los legisladores, y les daban bastante tiempo para ir a sus lugares de origen a promover y a recibir las necesidades de la población. Pero yo creo que ahorita las sesiones ordinarias de los congresos, tanto locales como federales, deben extenderse para que atiendan realmente la agenda, no solamente de los que están ahí, sino las agendas de la sociedad en su conjunto, me parece. Sí, fíjate que yo difiero, Rodolfo, contigo en el sentido de que la ciencia va a terminar por convencer ya pues a los grupos. Creo que no, porque lo vuelvo a decir, creo que en el fondo, por lo menos de grupos religiosos y bueno, y a otros que no son religiosos, en el fondo es la limitación de la libertad sexual de la mujer, creo. Entonces, cualquier ciencia que venga, no, pues no los va a hacer entender, porque en sí no están, ese es mi punto de vista, ¿no? Por lo que les comenté al principio. No, en realidad no es que les preocupe tanto la vida del producto, porque como ya lo vimos, si es por violación, pues, bueno, no vale nada esa vida. Bueno, grupos, la iglesia a lo mejor dice, no, todos tienen que entrar ahí, ¿no? Porque es voluntad de Dios. Bueno, pero al final de cuentas me parece eso, ¿no? Que es más esa limitación. Ve nomás el artículo de 1931 cómo tenían, era sobre la mujer, todo el peso, toda la carga sobre la mujer. Se ha ido diluyendo con otros matices, pero pues siguen todavía manteniendo a raya, ¿no? Y yo insisto, la libertad sexual que tiene la mujer, para mí eso es lo que está en el fondo de todo esto, ¿no? Luego ya después otros dicen que no, que por qué van con mis impuestos y si por irresponsables y que anden pagando. Pues no, pues digo, no, o sea, sí. Bueno, leo unos comentarios y luego ya para entrar en la ¿cómo se llama? Las conclusiones. El Lidifán dice, quisiera saber la fuente de dónde saca el señor la información de que el 50% de las muertes en adolescentes es por complicaciones en embarazo. Por más que busco, las principales me salen accidentes, lesiones. No, ¿entendiste? Lo que decías es que las mujeres adolescentes que deciden abortar, ¿no?
No. A eso te referías, ¿no? Estoy consultando un texto del UNAM que dice que establece que en el mundo Sí. las complicaciones del embarazo Sí, y el pues. parto son la segunda causa de muerte entre jóvenes de 15 a 19 Sí. años. Ya ves, Lidifan, ahí anda. Lidifan creo que de todas las muertes de todo, no, Yo por creo- situación de embarazo. No, entonces que le ponga aborto México UNAM y ya le van a salir bastantes artículos de la UNAM en relación al tema. Bueno, luego acá nos preguntan, antes se discutía las semanas, ahora pueden hacerlo con 8 meses de embarazo, es pregunta, no, ¿verdad? No. Mande. Bueno, ese es un riesgo para la Ningún- mujer, ¿no? Exacto, Imagínate, ¿no? es una cuestión No, médica. no. más Es más, que- cuando hay un parto de 8 meses es mucho más peligroso que el Mira. de 7, ¿no? No hay límites, es una cuestión importante, es un dato que me parece interesante. Se refiere que mientras no haya alumbrado, pueden interrumpir el embarazo. Es decir, 8 meses y medio. Ahorita, Oye, hasta ahorita. de no hecho- sé, no hay ninguna restricción en cuanto al aborto. De hecho, San Luis o Guanajuato le dieron la vuelta a lo que determinó la corte y lo pusieron hasta las 6 semanas. 6 semanas. Sí, o sea, como para darle la vuelta a la corte. Sí. Dijeron, sí se permite el aborto voluntario, pero hasta las 6 semanas. Y dicen los colectivos, oye, pues si ni se Apenas da ni cuenta la cuenta se mujer. No, da estas todavía, disposiciones de la Corte, aquí estas jurisprudencias no tienen límite, es hasta un día antes o una hora antes del alumbramiento. Nada más No dice. hay que decir que hay ocasiones en que ya el producto de la concepción puede ya tener capacidad de sobrevivir fuera del útero materno. O sea, sí, yo creo que eso es una diferencia sustancial. O sea, y puede haber, incluso hay bebés 7 mesinos, 8 mesinos. Es decir, ya no estamos en la misma situación. Por eso sí es importante, y sí las cuestiones técnicas de que la interrupción del embarazo es cuando el producto de la concepción no puede sobrevivir por sí mismo fuera del útero materno. Pues. Ahí vuelvo a lo mismo, hay que entrar a la ciencia, pues, ¿no? Porque fíjate, ya ahorita el criterio que nos dice aquí Pedro es que, bueno, ya es si es que puede Si son sobrevivir 8 meses, solo, puede sobrevivir ya entonces sí sería aborto. Si no puede sobrevivir solo, No bueno, sería lo contrario. Si tú interrumpes el embarazo y el feto puede sobrevivir, pues en realidad sobrevive. O sea, si tú dices, Es ya un no quiero estar parto. embarazada a los 8, bueno, ya es un parto, ¿no? Si ya es a los 8 meses incluso. Pero cuando- Hay personas que han salido adelante con 6 meses y medio, me parece, Pero 7 mira, meses. yo ¿no? creo, y como te digo, y no es por defender la postura de, vamos, como aquel grupo que había, ¿te acuerdan? Provida y no sé Sí. qué. Precisamente ahí está la discusión, pues, porque de acuerdo a ellos, esa vida ya nace a partir de la concepción. Ese es su criterio. Ya que si a los 7 meses ya hasta puede mover, si da patadas ahí el embrión y el producto y hasta mueve las manos. Y ahora más con el ultrasonido, pues se le puede ver hasta el sexo y todo. Es muy relativo, o hay que acudir, vuelvo a lo mismo, a la ciencia para determinar, porque también se pudiera hacer otro criterio, es que a partir de que ya se le puede distinguir qué sexo tiene, entonces sí ya se puede considerar que es un ser o no. O sea, eso va a la ciencia, yo creo, pues no se debe, tenemos, ahorita por ejemplo que mencionaba Aarón, es que dice, es que en Inglaterra tienen este criterio. 19 semanas. No, y en 19. China han de tener otro, y, Sí, sí, y en, sí. y en- y en África otro, y acá otro. Pues, o sea, no hay todavía una determinación precisa. Y mientras no, y vuelvo a lo mismo, o sea, yo acato lo que diga la ley, lo que diga nuestro máximo tribunal, como abogado que soy, pero a mí me parece que todavía falta tiempo para así, por eso puse el ejemplo del adulterio, falta tiempo para que se pueda ya con mayor certeza poder establecer si es vida o no. Y segundo, también creo lo que es cierto, lo que dice Aarón, son posturas muy radicales las dos, que difícilmente, es más, si la ciencia llegara a determinar que hay vida desde la concepción, las feministas de todas maneras no lo van a aceptar. Y a la inversa, si la ciencia llega a determinar que no es parte, es una extremidad, es una parte es una dependencia del cuerpo de la mujer y es parte de ella y ella puede disponer, la iglesia yo creo y esos grupos no lo van a aceptar. Entonces ahí sí, ¿qué es lo que va a suceder? Yo creo, ya sería mi conclusión de una vez, que todo va a depender, fíjate qué curioso, ¿no? Yo creo, de los regímenes
políticos Sí. en turno. Por ejemplo, ahorita estamos, como tú mencionaste, en un régimen que se manifiesta de izquierda, moderada, progresista, que por lo general ha abanderado este tipo de posiciones como el aborto, las cuestiones así de sexo igualitario, etcétera, no han sido más abiertos. La derecha no. O sea, la derecha, por lo menos ideológicamente, puede haber gente del PAN y eso que a lo mejor no sea tan radical, pero se supone que en su doctrina está, por ejemplo, el no al aborto. Y por otro lado, también pues que son más hombre y mujer, etcétera. Entonces, si a la vuelta del tiempo, que difícilmente, porque no creo que el PAN vuelva a llegar al gobierno algún día, pero si llega algún régimen de derecha, pues no descartemos que se va a volver a activar estas disposiciones, pues, ¿no? Entonces esa es mi conclusión. Primero, la ciencia que nos pueda acercar lo más posible a estas disyuntivas con las que estamos platicando en este momento. Pero fíjense cómo, hasta dónde nos lleva, pues es una disposición legal que ahorita no tiene vuelta de hoja. O sea, está muy clara y contundente. El aborto en México ya no es delito, salvo que alguien externo a la mujer se lo provoque sin su voluntad de ella, pero mientras sea con la voluntad de ella, sí, aunque esté en el Código Penal de Sonora, el Código Penal Federal, en los 33 códigos de las entidades federativas, en 32 entidades federativas y un Código Penal Federal, de acuerdo a esta jurisprudencia, ahorita ya no se puede aplicar y quienes estén siendo procesados por este delito deben de tramitar para que los liberen de inmediato. De acuerdo con que esto puede ser de ida y vuelta, avances, retrocesos. Ya ves, Estados Unidos, en un principio era más permisivo en Estados Unidos que en México, y ahorita en algunos estados de la nación norteamericana se está regresando. Ha salido a flote el conservadurismo a los últimos años de Estados Unidos. Tan es así, fíjate, ya tenemos la primera mujer presidenta aquí en México, que se suponía México, bueno, hace ya algunos años también era mucho, estaba mucho, iba mucho más atrás, así es, y ahora pues parece todo lo contrario, ¿no? Sí, y lo otro, creo que es responsabilidad de cada quien, me parece, ¿sí? El tema de la reproducción. Es decir, es primero, es el principal responsable, pues en este caso es la mujer, y tampoco se está diciendo que seamos pro aborto, simplemente es respetar el derecho a decidir de la mujer si interrumpe o no interrumpe su embarazo. Y eso no significa que los católicos tengan que interrumpir su embarazo. Ellos pueden tener sus embarazos sin problema y todas las religiones se les respeta, vamos, de eso se trata, de respetar a quien piensa diferente. Eso es nada más lo que se busca, me parece, con esto. Cada quien decidirá, quién nos irá. Hay temas importantes que en México siguen desde hace 20 años, yo creo, 30. La eutanasia, la legalización del aborto. Quizás el aborto es el que más ha premiado. Y no ha premiado porque la sociedad en su conjunto haya querido, o la clase política. Ha premiado porque las mujeres se han fajado las faldas y los pantalones y han impulsado la agenda de una manera inusitada y la siguen impulsando. De hecho, ellas mismas reconocen que puede haber retrocesos en los avances y que su lucha nunca va a concluir, pues, así es. Porque saben cuál es la situación mundial en relación a este tema. Pero yo concluyo diciendo, tanto a nivel nacional como internacional ya se han reconocido los derechos de los no natos, es decir, de las futuras generaciones. Y cuando hablamos del calentamiento global, el derecho a un medio ambiente y todo esto, no estamos tratando de proteger el medio ambiente para nosotros. Estamos tratando de proteger a los futuros ciudadanos, proteger sus derechos, ¿no? El acceso a un medio ambiente sano, por ejemplo, y muchos otros derechos. Entonces sí se está avanzando con los derechos de los no natos, pero en esta colisión entre el derecho de la mujer a decidir y el no nato, definitivamente vence el derecho de la mujer a decidir. Fíjate, ya nomás para cerrar mi participación, hablábamos pues, ¿no?, de que ya en estos tiempos pues hay muchos métodos para evitar este tipo de situaciones, y ya nomás de manera chusca. Hay métodos pues, ¿no? Y ahorita que hablaban precisamente de cada quien decide. Yo creo que sí es importante que los hombres, cuando ya consideren que ya no van a tener hijos o no quieren tener hijos, bueno, pues que acudan a la vasectomía. Yo me la hice y entonces voy con un amigo y le comparto eso y me dice, le hiciste un gran favor a la humanidad.
Bueno, ahí está. No, el problema para mí que veo yo acá es el embarazo infantil y vamos a decir, la interrupción del embarazo en el mercado negro que genera demasiadas muertes y demasiadas afectaciones, no solamente físicas, sino psicológicas. Y creo que también el embarazo infantil es un tema muy, muy complicado que no deja de resolverse. Es interesantísimo las cifras de cuántas niñas salen embarazadas y luego por quién salen embarazadas, los son mayores de edad. Entonces, sí el tema es de bastante atención todavía, ¿no? Sí. Sí, sí, y yo creo que hace falta mucho, o sea, la responsabilidad del Estado en cuanto a la educación sexual para evitar no llegar a estas discusiones, sino evitar los embarazos no deseados, pues, ¿no? No, Aaron, nada más, y luego te digo, hoy iniciaron la campaña Te veo, te creo y te cuido, que fue con motivo, en todas las escuelas públicas, con motivo de una sexual de unos menores en una escuela por un juez. ¿Aquí? No, ese fue a nivel nacional. Okay. Empezó eso, o sea, ¿pero son dónde sucedió temas, lo del abuso? El abuso fue una juez federal que creo fue en Ciudad de México, dice. El evento fue celebrado en la emblemática escuela Profesora Rosa Navarro, Iztapalapa, Ciudad de México. Cuanto a la presencia, no, dice, Lorenzo Villavicencio recordó que en la jornada surgió como respuesta a una sentencia judicial de 2021 que ordenó la inclusión un día en el calendario para abordar el tema del abuso sexual infantil. No, bueno, el juez es el que le está promoviendo, no es que haya sido el abusón él. No, es con motivo de un abuso sexual como reiterado que se presentó en una escuela y que dijeron, oye, pues cómo que hay abusos sexuales y nadie les cree a los niños y nadie ve nada, pues entonces ese es otro tema. Ese es un tema importante, esos temas que no queremos tocar es de los tabús, pues, ¿no? De los tabús. Enfermo ahí. Bueno, pues muchas gracias, Rodolfo Montes de Oca. Pedro Contreras, pues nos vemos el siguiente lunes por acá. Muy bien, muy bien. Y gracias a todos ustedes por la conexión. Nos vemos mañana acá a la 1 de la tarde en La Polaca con Aaron Tapia. Gracias.